Bien, hoy vamos a ver el teorema de Rolle. Estoy un poco bastante disgustado de cómo tratáis y cómo redactáis el tema de teoremas de matemáticas. Bien, vamos a ver el teorema de Rolle. Muy importante en los teoremas, los cuales pues hay dos partes. Una de las partes que es la hipótesis y otra es la tesis o la conclusión. En este caso sería, dice el teorema de Rolle, sea f de x una función continua en el intervalo cerrado a y b. Primera condición. Segunda condición, es derivable en el intervalo abierto a b en todos los puntos a excepción de la y b. Y además, la imagen de a y la imagen de b coincide. Esas son las tres hipótesis. Y ahora viene la conclusión o la tesis. Entonces existe al menos un punto dentro de ese intervalo abierto donde su derivada valga cero. Bien, la idea es la siguiente. Fijaos que si nosotros representásemos una función que tiene las imágenes de los extremos, igual aquí tenemos el intervalo, y aquí tiene las imágenes igual que es la misma. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Que dentro de este intervalo se puede alcanzar un máximo. En el caso del trazo azul, un máximo o varios máximos. Vamos a hacerlo el caso más sencillo, el caso de un máximo. ¿Qué ocurre en el máximo? Que esta función va creciendo, llega a un punto máximo y a partir de crece. Como en este intervalo en A y B es derivable, conforme va creciendo, ¿qué pasa? Que es mayor que cero y cuando empieza a decrecer es menor que cero. Por lo tanto, al tener un máximo, aquí en este punto, en f de c, su derivada se va a anular. Anular también es, al ser un máximo relativo, pues es un extremo relativo. Los extremos relativos, si es derivable en ese extremo relativo en un entorno, pues la derivada en ese punto va a ser cero. ¿Qué ocurre en el trazo rojo? Pues como son iguales, pues también se puede alcanzar un mínimo que estaría por debajo de ellos. Por lo tanto, es un mínimo también relativo, es decir, hay una zona que va decreciendo, llega allá no puede decrecer más, y a partir de ese momento empieza a subir, ¿vale? Empieza a subir, empieza a crecer. Si es creciente y es derivable, pues la derivada va a ser negativa. Si es decreciente y derivable, perdón, la derivada va a ser negativa. A partir, si es creciente y derivable, la derivada es positiva. Pasa de un punto positivo, de un tramo positivo a uno negativo, entonces el f de c va a ser negativo. Bien, en ambos casos f de c es un extremo relativo, tanto para un máximo como para un mínimo. Encima de todo es derivable, como habíamos dicho, si es extremo relativo y derivable, su derivada es cero. También puede ocurrir en un caso que no exista ni máximo ni mínimo, es decir, que la función es constante, entonces la derivada de una constante es cero. Estas son las hipótesis y las conclusiones del teorema de Rolle. Pasamos a la página 34. Antes estábamos viendo la 33. Vamos a aplicar el teorema de Rolle. Ven, vamos a ver, aquí que tenemos una función que es una función polinómica de tercer grado y tenemos que ver si tiene una solución en este intervalo o en 0, 1. Si una función polinómica es la función continua y derivable en todos los números reales. Por lo tanto, va a ser continua y derivable en cualquier subconjunto, es decir, f de 1 de f en el intervalo cerrado menos 1, 0, o en el intervalo cerrado de 1, 0, perdón, 0 y 1. Fijaos que en estos casos, pues, es derivable tal. ¿Qué pasa en el intervalo menos 1, 0? Pues mira, que es derivable. Se deriva y las dos son igual a 0. En los extremos, la imagen de los extremos es derivable y continua. En la imagen de los extremos es 0, 0. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Rolle? Que existe un punto en este intervalo donde la derivada, no la función, sino la derivada vale 0. Vamos a verificarlo. Venga, vamos a hacer como esto. Anda, mira, pues si derivo tengo una función de segundo grado donde no necesito el teorema de Bolzano para sacar sus soluciones. Yo lo puedo sacar perfectamente. Lo hago donde está 0 y efectivamente aquí hago todo. Aquí, como ya sabemos, estamos en un nivel, aquí sería más menos. Como estamos en un nivel que sabemos racionalizar, pues es más menos 1 raíz de 3, que es un número cuyo valor absoluto está entre 0 y 1. Entonces tenemos más menos raíz de 3 partido de 3, raíz de 3 partido de 3 y menos raíz. Fíjate que una pertenece a 0, 1 y otra pertenece a 1, 0. Estas son las raíces de la función derivada. Bien,
Vamos ahora a ver en este intervalo, ¿ya? En este intervalo de f entre 0 y 1, pues, ¿qué pasa? F de 0, que en este intervalo es continua, porque es una función polinómica de tercer grado, es derivable por la misma razón, y además es derivable y es continua. ¿Y qué ocurre? Que los puntos, las imágenes, tienen la imagen vale 0 en ambos. Por lo tanto, es derivable y continua en estos puntos, y además tienen las imágenes coinciden. El teorema de Rolle me dice que existe C perteneciente a 0,1, donde su derivada vale 0. Y efectivamente nosotros lo hemos alcanzado porque son funciones porque la función derivada es un polinomio de segundo grado y puedo sacar las raíces. En otros casos, pues no puedo decir lo mismo. Bien, vamos a demostrar que aquí solamente hay una sola raíz. Esto es un polinomio de tercer grado y, como por todos los polinomios, es continuo y derivable en todos los números reales por ser polinómica. Vamos a calcular la derivada, y en la derivada pues tengo esta función, vamos a sacar las raíces, vamos a regionalizar, a ver el signo de esta función. ¿Y qué ocurre? Que no tiene solución, que no existe ningún punto donde se anule. Pero sí puedo decir o todo es mayor que 0 o todo es menor que 0, ¿vale? En la derivada. Por lo tanto, si le doy el valor 0, pues me da 2, que es positivo. Luego es una función, la derivada es una función mayor que 0. ¿Qué significa que sea mayor que 0? Pues que es creciente en todo su dominio, en todos los números reales, es creciente. Si es creciente en todos los números reales, pues vamos a ver qué ocurre esto. ¿Qué ocurre? Se tiene que f de x es una función, esto es f de 0, ¿qué pasa? Da 1, positiva. Pero f de menos 1 me da menos 8. Es decir, en estos extremos, ¿esto qué es? Que es un polinomio de tercer grado. Un polinomio de tercer grado, vamos ahora a aplicar el teorema de error. ¿Qué ocurre con el teorema de error? Polinomio de tercer grado, continuo en todos los números reales. Por lo tanto, va a ser continuo en el intervalo 0 menos 1. ¿Y qué ocurre en las imágenes? Que son de distinto signo. Por lo tanto, teorema de Bolzano, de los ceros de Bolzano, me dice f de x es continua en menos 1, 0. Y el producto de sus imágenes es menor que 0, porque tienen distintos signos. A saber, en f de menos 1 es menos 8 y en f de 0 es más 1. Por lo tanto, me da 1 menos 8. Entonces, ¿qué pasa? El teorema de Bolzano me dice que existe un número, en principio le llamo C o lo puedo llamar alfa, perteneciente al intervalo menos 1, 0, donde f de 0 de C vale 0. Y como es creciente, se verifica. Aquí tenemos un ejemplo. Como es creciente, como pasa de aquí, tiene que ser esa imagen, ese número es único, porque si es creciente en todo, ¿qué pasa si no fuese único? Porque habría tramos de crecimiento y decrecimiento, cosa que es imposible, porque lo hemos podido comprobar según comprobación. Bien, vamos ahora al ejercicio, a la actividad 32. En la actividad, ¿qué tenemos? Un polinomio es un caso similar, en la misma rutina, polinomio de tercer grado, continuo y derivable en todos los números reales. Hacemos la derivada. Cuando calculamos la derivada, vemos que esto es... Vamos a calcular los ceros y saber qué signos tiene para saber los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Anda, que me doy cuenta que tengo en un discriminante menor que 0. Luego, en la raíz de un número menor que 0, negativo, no existe. Por lo tanto, f de x o es positivo para todos o es negativo. En este caso, positivo la derivada, porque vale, vamos, si le damos el valor 0 vale 15, entonces creciente en todos los números reales, estamos en el mismo caso. ¿Qué me dice el polinomio? ¿Qué me dice este caso? Pues me dice que en 1 vale menos 3, menor que 0, y en 2 vale, le damos la imagen, vale 37. Luego f es continuo en este intervalo, los extremos, en cada extremo toma, en este intervalo cerrado, en cada extremo toma dos valores de distintos signos. Por lo tanto, aquí estamos en la misma hipótesis y el teorema de Bolzano me dice que C es igual a este intervalo. Es una función que crece y entonces va a tener una raíz única.
Luego aquí se termina. El 33 se escapa un poco de las posibilidades, se lo dejo para algún friki como yo de las matemáticas que investigue, ya que soy del bachillerato de investigación, no viene mal investigarlo, pero no os comáis el tarro siempre que os sobre tiempo. Y en este confinamiento lo más seguro os va a sobrar tiempo. Entonces lo dejo para este y ya os pasaré el siguiente vídeo.